Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bueno, vamos a seguir con una clase más de ajedrez. Si el día de hoy me interesa seguir ¿sí? con aquella discusión que hemos iniciado en un par de videos anteriores. ¿Sí? Básicamente hemos dicho que se ha generado una fuerte disputa con respecto a qué es mejor ¿sí? en cuanto al ajedrez. ¿Sí? Sostener un pensamiento calculador, ¿sí? Esto es sobre la base de el saber seleccionar aquellas mejores jugadas candidatas sobre la base de la variante que uno decide seguir, o si en otro caso, si será acaso mejor, además de poseer ¿sí? un cálculo fuerte, o acaso si será mejor ¿sí? profundizar en aquellos elementos que son de tipo estratégicos. Si esto tiene que ver con una comprensión de la posición general que se va generando, ¿sí? que va derivando, que va concluyendo ¿sí? en el juego, ¿sí? en la partida. El día de hoy les traje entonces una clase que intentaré ilustrar. Si a mi modo de ver es una clase y es un ejemplo sumamente claro, conciso, en donde veremos cómo Garry Kasparov destroza a un jugador, un muy buen calculador, digamos. De hecho, él mismo lo reconoce. Chirov, ¿sí? su oponente en la partida que vamos a ver hoy, en su libro Fuego en el tablero, dice que él es un jugador muy fuerte en el cálculo. ¿Sí? Básicamente dice que es muy fuerte y que él cree que es en el final justamente donde más fuerte es, porque es capaz de usar toda su potencia de cálculo al máximo, cuando, y sobre todas las cosas, quedan pocas piezas. ¿Sí? Es un muy buen calculador, pero queda a las claras en este ejemplo que una comprensión ¿sí? mucho más general, una comprensión más que nada dinámica del ajedrez, posicional incluso, es superior, ¿sí? Es una forma superior de entender este juego, ¿sí? Sobre todo cuando podemos conceptualmente calificar, ¿sí? Adjetivar, ponerle nombre a cada idea ¿sí? que se va desarrollando ¿sí? en el devenir del juego. ¿Sí? Así que bueno, intentaré pasar lista ¿sí? a las jugadas, a los movimientos que se han llevado a cabo en esta partida, pero no obstante no dejaré de lado el ir nombrando, ¿sí? paso a paso, ir nombrando. Mi idea es ir nombrando más que nada los elementos estratégicos que denotan la comprensión posicional de Garry Kasparov en este juego, puntualmente hablando. ¿Sí? Bueno, se trata de una partida que se llevó a cabo en Dortmund en el año 1992 entre Chirov y Kasparov. ¿Sí? Comencemos. Las blancas hacen D4, las negras caballo F6, C4, G6, caballo C3, las blancas alfil G7, E5, las blancas, y las negras D6. Queda planteado un esquema propio de la defensa india de rey. ¿Sí? Las blancas responden con F3, ¿sí? dando lugar a un eventual ataque sandwich, ¿sí? de aquel que resultará tras G4, H4, ¿sí? tratando de hacer llegar los peones a destrozar ¿sí? el enroque negro. Bien, a lo que las negras responden enrocando. ¿Sí? Tras F3, las negras enrocan. Alfil E3, las blancas. E5, las negras. ¿Sí? Atacando el centro, organizando una especie de frenado. Caballo G, E2. C6, juegan las negras. Queda bien claro que la idea en el centro, al menos por el momento, es organizar por un lado un frenado. Esto siguiendo a Ninzovich. Se trata de una estructura, de un elemento estratégico destinado justamente a luchar contra los peones centrales. ¿Sí? ¿En qué consiste un frenado? A ver, un frenado consiste en, primero que nada, restringir
¿sí? A las piezas, restringir el propio avance de nuestro oponente, ¿sí? Del lado de las negras queda claro que con C6 se restringe, ¿sí? El futuro avance de los peones blancos sobre el centro. Luego, conforme nos dice Ninzovich, ¿sí? Luego de la restricción debe venir un bloqueo y luego una destrucción, ¿sí? Esto por un lado, digamos que se advierte que se está iniciando una operación, un operativo frenado, pero también se advierte a las claras, ¿sí? Que las negras se encuentran ya organizando un ataque a las blancas con B5, ¿sí? Incluso con H5, H6, y supongo que esto lo harán si el blanco piensa enrocar largo. Sí, bueno, sigamos. Tras tras C6 por parte de las negras, las blancas juegan dama D2. ¿Sí? Las negras caballo B D7 y las blancas enrocan largo. ¿Sí? A lo que las negras responden con A6. Como hemos dicho, organizan y están comenzando a llevar adelante un ataque. ¿Sí? La idea es hacer B5, ¿sí? De modo de que si se toma con el peón DC, tomarán con el peón de A, liberando una torre. A lo que las blancas, al advertir que podría llegar a quedar una torre liberada, susceptible luego de comer, ¿sí? El peón de A, peón blanco de A, es que las blancas deciden mover en la 10ª jugada, rey B1. ¿Sí? Las negras responden con B5, ataque en ciernes, caballo C1, las blancas, y comienzan a destruir las negras el centro. ¿Sí? Juegan E por D4 y las blancas comen con el alfil, toman con el alfil. ¿Sí? A lo que las negras le siguen, les responden con torre E8. ¿Sí? Vale aclarar igualmente que Garry Kasparov, en la revista New and Chess, al comentar esta partida, asegura que quizás no hubiera sido tan bueno comer si en E4, E por D4, sino más bien hubiera sido mejor, quizás hubiera sido mucho mejor jugar B4, ¿sí? De modo de intentar espantar ese caballo que se encuentra actualmente en C3, y espantado dicho caballo le seguiría alfil C5, ¿sí? Lo cual generaría una estructura de peones sumamente fuerte para las negras. Bien, bueno, la partida sigue y las blancas hacen un movimiento que a mi modo de ver es sumamente arriesgado. Toman con el alfil el caballo de F6. Supongo que la idea de tomar con el caballo en F6 es ganar, ¿sí? Un peón central, el que se encuentra actualmente en D6. Pero lo cierto es, y creo que no fue una buena jugada, no fue un buen movimiento el realizado, porque cambia justamente el alfil bueno de las blancas, el alfil negro de las blancas por un caballo, en primer término liberando una diagonal central en favor de las negras, y creo que justamente dejar el fianchetto negro propio de la India de rey no puede dejar mal, ¿sí? Al jugador negro. Para colmo, las negras no comerán ni con su caballo ni su alfil, ya que para no perder el desarrollo armónico de sus piezas, deberán comer con su reina, propiciando un futuro cambio de damas. ¿Sí? Entonces, las negras comen con su reina en F6 y las blancas comen el peón central de D6. Las negras toman con reina en D6, las blancas toman con torre en D6 y las negras mueven su caballo a un puesto avanzado sobre E5. Debo decir al respecto que llevar un caballo a un puesto avanzado resulta siempre un movimiento sano, siempre y cuando el mismo no pueda ser desalojado con prontitud. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Que juegan las blancas. Bueno, se embarcan en un operativo de desalojo de dicho caballo, cumpliendo justamente con las ideas propias de un puesto avanzado, de un centinela, que es justamente ubicar una pieza menor, ¿sí? O pesada en un puesto avanzado, y que si el oponente quiere desalojar la misma,
genera estructuras, genera debilidades estructurales. Sí, bueno, esta debilidad estructural se va a generar cuando las blancas jueguen con la intención de desalojar dicho caballo F4. Sí, a ver, ¿cuáles son las ideas del blanco tras F4? Primero que nada, desalojar ese puesto avanzado, ¿sí? Esa pieza que está ocupando un puesto avanzado en E5. Lo que ocurre es que las ventajas que pueda llegar a adquirir ulteriormente son superficiales, ya que, por ejemplo, tras F4 y tras el corrimiento, ¿sí? Tras la retirada de dicho caballo, supongo que seguirá E5, ¿sí? Con la idea de bloquear ese alfil negro que las negras tienen en su fianchetto y propiciar una mejora de su alfil actual que se encuentra en F1, quizás a E3, quizás a C4, cuando sea que las negras tomen, si es que así lo deciden, en C4 con su peón de B5. Pero bueno, la profunda comprensión posicional de Garry Kasparov deja en evidencia que esas supuestas ventajas que Blanco imaginó son superficiales. La verdad es que el negro podrá prontamente liberar su alfil de C8 trayéndolo a F5, y el bloqueo que su alfil negro que su fianchetto negro pueda llegar a tener se soluciona tan solo con un adelanto de su peón de F7 a F6, ¿sí? Incluso permitiendo, si es que las blancas toman, permitiendo la liberación de su torre que actualmente se encuentra en E8. Veamos cómo sigue. Caballo G4, juegan las negras. E5, las blancas, concretando el bloqueo del fianchetto negro. Las negras responden con su caballo en F2. Y las negras responden, y las blancas responden en torre G1, de modo de evitar esa amenaza que recibe del caballo. Seguidamente, las negras mejoran su alfil de C y lo llevan a F5, jaque, rey A1, juegan las blancas, y las negras juegan B4, con la idea de desalojar ese caballo que se encuentra en C3. A lo que las blancas responden con caballo E4, con caballo A4. Y las negras responden con F6, buscando el cambio de peones. Vale también decir que el cambio de peones, es decir, E por F6, no se advierte una buena jugada, ya que torre negra ocupando E1 amenaza jaque mate y entra en una posibilidad de final sin tablas. Por ese motivo es que las blancas deciden no tomar y mejor adelantan su peón a E6. Vale decir que quizás hubiera podido ser mejor, en vez de jugar E6, jugar G4, ¿sí? Atacando ese alfil, y que tras la toma o la captura por parte del caballo en G4, ¿sí? se mejore o se intente desarrollar ese alfil blanco que se encuentra actualmente en F, tanto a G2 como posiblemente quizás sea bueno traerlo a H3, ¿sí? Amenazando cambios. Lamentablemente para Chirov eso no ocurrió. Y lo cierto es que no fue capaz de poner la más mínima resistencia durante el resto de la partida. Toma con torre, torre por E6, torre por E6, alfil, toma en E6, alfil E2, mueven las blancas, y las negras juegan F5, ¿sí? Protegiendo su caballo en un puesto avanzado. Caballo B3, juegan las blancas, alfil F7, las negras, caballo A5, las blancas, torre D8, las negras, torre F1, las blancas, atacando el caballo que se encuentra en F2 y que se dirigirá
¿sí? A G4, las blancas atacan en torre de 1, a lo que las negras responden torre por torre, alfil por torre, y las negras mueven caballo E3. Las blancas se van con su alfil a F3 y las negras toman el peón de C4. Las blancas capturan caballo por C6. A5 mueven las negras protegiendo su peón de B4. Las blancas se van con su caballo a D8. Las negras se vienen con su caballo a D2. Las blancas se van con su alfil a C6. Las negras traen su alfil a H6. G3 para proteger mueven las blancas. Caballo F1 las negras atacando el peón de H. Caballo B6 las blancas organizando, aunque insuficientemente y mancomunadamente, un ataque. Y las negras toman con tranquilidad en H2. Caballo D7 mueven las blancas. Y las negras traen su alfil a G7 abanicando el caballo de D7 para que el mismo no pueda venirse ni a E5 ni a F6. Igualmente el caballo blanco se viene a E5, lo cual causa un intercambio por su alfil negro, alfil por peón por el negro. Al advertir que posiblemente el blanco pueda llegar a enrocar, es que mueve su peón negro a F8. Las negras mueven a E6, quise decir las blancas mueven a E6, y las negras se van con su alfil a E8. Alfil toma en E8, rey por E8, y el caballo negro se va tranquilamente a F1, sin antes el caballo blanco huir a C6, con la idea de sostener un eventual avance de su peón de E6. Igualmente, tras caballo F1 en el movimiento 40, las blancas se rinden. Habida cuenta de que las negras tomarán seguidamente el peón de G3 y que las blancas de ninguna manera podrán evitar el enroque de algún peón negro. Bien, bueno, conclusiones. Hemos visto que el devenir del propio juego resulta plenamente inteligible y conceptualmente nombrable. Queda claro que Garry Kasparov ha tenido en todo momento y en todo lugar una comprensión posicional superlativa en relación al propio Chirov, que, como he dicho, quizás sea un gran calculador, pero ligeramente un jugador inferior en cuanto a los aspectos más profundos relativos a la comprensión posicional de este juego. Creo que clase tras clase va quedando claro que el ajedrez resulta comprensible, y, como he dicho, la idea de este podcast y de esta exposición, digamos, es mostrarte cómo es que todos los elementos estratégicos han contribuido en el desarrollo del juego. Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Estoy dando clases de ajedrez, ¿sí? Puedo explicarte con suma claridad los elementos estratégicos necesarios, al menos como para comprender una posición dada. Creo que resulta necesario, tanto en su aspecto estático como en su aspecto dinámico. Creo que resulta necesario, en primer término, ir incorporando estos conceptos poco a poco, ir identificándolos, ¿sí? Esto es como un requisito incluso sine qua non para poder mejorar tu propio nivel de juego. Estoy convencido que aquellos jugadores que no sepan más allá que calcular, o incluso aquellos jugadores que son netamente tácticos, son jugadores inferiores, son jugadores de ajedrez que tienen un techo, que lamentablemente poseen un límite. Y creo que justamente romper ese límite se puede lograr si incorporas a tu juego los elementos estratégicos que se conocen y manejan en la elite ajedrecística, ¿sí? Así que, sin más, nos veremos en la próxima. Comparte, dale like, comenta y, como ya he dicho, será hasta la próxima. Saludos.